Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Java. Como ya hemos visto en el título del video, hoy vamos a hablar un poco acerca de los arreglos o los vectores. Pero primero, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de datos de un mismo tipo. Ya anteriormente hemos estado usando un poco de lo que son los tipos de datos, creando dos o tres variables que hayamos necesitado en ese momento. Pero ¿qué pasaría si nosotros necesitamos utilizar 10 o 50 o por ejemplo más variables, 100 de un mismo tipo? Ahí sí que cagamos porque no vamos a estar utilizando o no vamos a estar creando todas las variables que necesitáramos porque no tendría sentido. Es aquí donde entra entonces a usarse los arreglos, que como dijimos al principio son conjuntos de datos que hacen referencia a un mismo tipo. Según la documentación de Java, nosotros podríamos representar de esta manera a los arreglos como una secuencia de casillas donde cada casilla es representada por un índice o una posición, lo que para nosotros en un lenguaje común vendría a ser la primera casilla. Java lo interpreta, y esto es en la mayoría de los lenguajes de programación, la primera casilla lo interpreta como la casilla de índice o posición 0, la segunda casilla como índice 1 y así sucesivamente hasta n-1, donde n vendría a ser el tamaño que tiene nuestro vector. En este caso es un vector de una longitud de 10. Nosotros podríamos acceder a los elementos que se encuentran dentro de nuestro vector, haciendo referencia a nuestro vector e indicando el índice o la posición de ese elemento. Para poder crear un arreglo en Java, como siempre, primero tenemos que definirlo y luego tenemos que instanciarlo. Entonces colocamos private. Podemos crear un arreglo de tipo entero, al cual vamos a llamar vector. O también podríamos haberlo declarado que sea de tipo string, un arreglo o un vector, la cual va a contener solo tipo de datos string. O directamente podríamos habernos creado un vector de tipo objeto, el cual puede contener tanto números enteros o como cadenas. En este caso vamos a manejarlo nuestro arreglo como un vector de enteros para poder hacer este ejemplo. También nos creamos una variable que va a indicarnos la posición de nuestro vector, que le llamaremos en este caso p, que va a ser de posición. Una vez realizado esto, procedemos a declararnos nuestro constructor, para poder instanciar nuestro vector. En este caso colocamos vector igual a new. Aquí nos está pidiendo que coloquemos la cantidad de datos que va a contener nuestro vector, nuestro arreglo. En este caso vamos a hacer un vector de 5 datos. O directamente aquí podríamos habernos creado una constante, la cual va a llamarse tamaño, que va a ser el tamaño de nuestro vector. Y aquí ya colocamos tamaño. Nuestra posición, como habíamos visto en la documentación, va a comenzar desde 0. Y ahora sí procedemos entonces a introducir datos a nuestro vector. Para poder introducir datos a nuestro vector, primero tenemos que crearnos una función la cual nos va a permitir insertar los datos a nuestro vector. En este caso va a insertar un entero porque nuestro vector lo hemos declarado como entero. Podemos introducir datos a nuestro vector de tres maneras: adicionando un elemento que va a adicionarlo siempre a la última posición que se encuentra vacía, insertando un dato específicamente en una posición, o cargar nuestro vector de una manera randómica. Para las tres formas solo tenemos que tener en cuenta la posición de nuestro vector, porque no podemos insertar un dato en una posición inválida. Entonces, una posición válida, como vimos en la documentación,
va desde 0 hasta el tamaño -1 de nuestro vector. Entonces, para poder adicionar un elemento a nuestro vector, no es necesario preguntar si la posición es menor a 0, porque nosotros no le estamos mandando la posición en este caso, sino el elemento, y al adicionar nos lo adiciona en la última posición vacía a nuestro vector. Solo tendríamos que preguntar si la posición que le está en la que va a adicionar es menor al tamaño de nuestro vector, para ver si no se ha rebasado. En este caso, si esta condición se cumple, tendríamos que declarar o llamar a nuestro vector, hacer referencia a nuestro vector y decirle que en la posición P va a insertar el elemento A. ¿Por qué coloco P++? Porque estamos declarando nuestra variable P que comienza en 0. Entonces la primera vez va a insertar en la posición 0 y va a incrementar su valor para la siguiente vez que mandemos adicionar o insertar. Pero puede darse el caso en que nuestra posición llegue al punto en que sea igual al tamaño de nuestro vector. Entonces aquí nos daría un error. Pero ¿cómo manejaríamos ese error? Java nos permite manejar todos esos errores con el uso de las clases de secciones. Para poder crearnos una clase de sección, primero yo en este caso me voy a crear un nuevo paquete. Lo podríamos haber creado directamente en el paquete vectores, pero lo voy a llamar este paquete secciones. Dentro de este paquete voy a crear una nueva clase sección, la cual lo voy a dejar solo con ese nombre para el ejemplo. Luego terminar. Estas clases de secciones nos permiten controlar todas las posibles excepciones o errores que pudieran haber en un programa. Por ejemplo, si fuese el caso de que nuestra variable posición ya sea igual al tamaño de nuestro vector, nos generaría esto un error, y esto nosotros podemos controlarlo a través de esta excepción. Entonces aquí colocamos throws y el nombre de nuestra clase de sección, que en este caso es new section, y obviamente no los reconoce porque esta clase se encuentra en otro paquete. Entonces tenemos que hacer las respectivas importaciones. Aquí está. Ahora, como falso, tenemos que lanzar esa sección colocando throw new y el nombre de nuestra clase, que sería new section. Vamos a utilizar el método new section en este caso, que recibe como parámetro un string que nos va a devolver un detalle de nuestro mensaje. En este caso aquí vamos a colocar el mensaje que queremos que salga como una sección. En este caso podría ser el vector está lleno. Ahora, para poder insertar un dato en una posición específica, tendremos que preguntar si esa posición es mayor o igual a 0, y además si la posición es menor al tamaño de nuestro vector. Si todo eso se cumple, pues vamos a introducir en nuestro vector, en esta posición, este elemento. Caso contrario, pues entonces manejaríamos otro tipo de secciones, igual aquí de esta forma. Ahora, para poder cargar nuestro vector de una manera randómica, vamos a crear un objeto de la clase random, la cual en este caso yo voy a llamar R, para poder cargar nuestro vector de una manera randómica. Y mientras la variable posición sea menor al tamaño de nuestro vector, pues va a cargar nuestro vector en esa posición un número aleatorio que se encuentre dentro de ese rango. O sea, va a cargar un número entre 0 o 100 a nuestro vector en esa posición. Aquí debemos de incrementar nosotros nuestra variable posición, si no nunca terminaría el ciclo este.
y seguiría dando vueltas y vueltas y vueltas y colgaría a nuestro programa. Ahora, para poder representar nuestro vector de una manera gráfica, o bueno, casi gráfica, vamos a crearnos una función dibujar, la cual vamos a hacer que dibuje nuestro vector. Entonces vamos a necesitar una variable de tipo string, y con un for vamos a recorrer todos los elementos de nuestro vector. ¿Para qué? Para poder ir obteniendo el elemento que se encuentra dentro de cada casilla. Como dijimos, nuestro vector comienza en 0 y va a ir hacia el tamaño de nuestro vector. Entonces, si nuestra variable y es menor al tamaño de nuestro vector, a nuestra variable s, lo que vamos a hacer es ir concatenando todo nuestro vector en la posición y lo podemos ir separando cada elemento con este símbolo para identificar las casillas de ese vector, ¿no? Entonces este for va a recorrer todos los elementos, todo nuestro vector, y va a ir concatenando aquí en nuestra variable s nuestro vector, y por último tenemos que retornar la variable s. Ahora lo que tenemos que hacer es en nuestro método main crearnos un objeto de nuestra clase array y luego empezar a probar todos los métodos que hemos hecho. Por ejemplo, b.adicionar, y utilizamos o vamos a adicionar por ejemplo el número 12, y aquí nos sale un error porque, como nos acordamos, en el método adicionar hemos nosotros declarado una excepción. Entonces al utilizar ese método también nos pide que implementemos esa excepción, ya sea podríamos añadir esa cláusula throw exception al método main, o encerrar todo ese bloque, toda esta línea de código dentro de una sentencia try catch, que lo único que hace esta try catch, que es un bloque de capturadores de errores o de excepciones. En este caso, dentro del bloque try colocamos toda nuestra sentencia, y si ocurriera algún error, entonces se pasa al bloque catch, que es donde se muestran todo el detalle de esa posible error o excepción. Yo por ahora lo voy a añadir la cláusula en el método main. Voy a seguir probando. Entonces colocamos b.adicionar, que nos adicione el método o el número 45, por ejemplo. Ahora vamos a mandarlo a dibujar utilizando el método dibujar para que dibuje nuestro vector. Ahora damos correr a nuestro programa y efectivamente vemos que funciona, que él nos adiciona el método 12 o el número 12, y luego mandamos a adicionar el número 45 y nos lo adiciona en la siguiente casilla. Muy bien, entonces así de esta manera podemos crear arreglos o vectores desde cero, podría llamarse así. Pero ¿por qué inventar de nuevo la rueda si ya Java nos permite utilizar su clase de vector con algunas funciones ya definidas? Entonces aquí yo voy a utilizar o crearme una nueva clase, la cual le voy a llamar vector, para poder utilizar la clase vector que nos brinda Java. Y además voy a crearme un nuevo formulario, donde vamos a empezar a utilizar ya los formularios para ir dejando de lado lo que es la consola. Entonces aquí colocamos private y llamamos a la clase vector de Java, y nos creamos un objeto de esa clase vector. Al igual que la otra manera, aquí podríamos declarar de qué tipo va a ser nuestro vector, ya sea un entero o un string, para manejarlo específicamente de un solo tipo. Al igual que las otras clases, tenemos que crearnos nuestro constructor
para poder inicializar el vector. Entonces colocamos vector, igual a new vector. En este caso vamos a crearnos un vector vacío y podemos ver las demás opciones aquí en la documentación de Java, la cual nos explica de una manera muy detallada cada uno de los constructores que tiene por defecto y todos los métodos que tiene la clase vector. Entonces ya podemos utilizar algunos métodos que tiene ya definido esta clase, como por ejemplo vamos a crearnos un método el cual se va a llamar adicionar, como el anterior. Va a recibir el elemento adicionar. La clase vector contiene un método ya definido, el cual nos permite adicionar un elemento. En este caso, como hemos creado un vector de objeto, recibe como parámetro un objeto, entonces nosotros le mandamos el parámetro que queremos adicionar. Así como podemos adicionar por elemento, también podemos adicionar un elemento en una posición específica utilizando este método, el cual contiene dos parámetros, que es el índice de la posición y el objeto que vamos a adicionar. En este caso yo le voy a mandar en esa posición y que me adicione el elemento. También esta clase nos trae el método remove, el cual nos permite eliminar un elemento específico de un vector pasándole como parámetro el objeto, o podríamos también pasarle por parámetro una posición utilizando el método remove, que tiene como parámetro un index entero de posición. Así sucesivamente, si quisiéramos ver la capacidad del vector, podríamos utilizar el método capacity, que está dentro de la clase vector ya definido. Nos devuelve la capacidad del vector. Al igual, si queremos conocer el tamaño actual de nuestro vector, podríamos utilizar el método size. Si quisiéramos obtener el elemento de un vector en una cierta posición, podemos utilizar el método get, que tiene como parámetro un index que vendría a ser la posición del elemento que queríamos obtener. Ahora lo que nos queda simplemente es pasar todo esto y probarlo en nuestro formulario, y a este formulario vamos a darle un pequeño diseño. Entonces, una vez creado nuestro diseño, aunque no tenga mucha pinta, pues vamos a empezar a programarlo. Nos vamos aquí al source, y como siempre toda clase tiene su constructor. Ahí donde vamos a inicializar nuestro vector. Primeramente nos declaramos un objeto en nuestra clase cVector para poder utilizar y llamar todas las funciones. Dentro del constructor de nuestro formulario inicializamos nuestro cVector. Ahora en el diseño, en el botón adicionar hacemos doble clic
dentro del método JButton Action Perform hacemos nuestras declaraciones. cb.adicionar, método adicionar recibe un parámetro, un entero, que yo lo voy a sacar de aquí, de este JTextField1, es el nombre que tiene, y ese nombre yo lo puedo cambiar, pero en este caso para el ejemplo no es necesario. Entonces yo coloco JTextField1 punto, y como obtengo el valor del JTextField con el método getText. El getText me devuelve un string y yo necesito un entero, entonces tengo que castear integer.parse y dentro del paréntesis coloco el JTextField. Ahora, para ver si en realidad me adiciona, voy a utilizar el método dibujar, pero lo voy a colocar dentro de un label o de una etiqueta que se llama JLabel7. Entonces yo coloco JLabel7 punto, voy a modificar el texto secText y aquí coloco el método dibujar. Entonces ahora lo pruebo, hago correr mi formulario, coloco el elemento que quiero adicionar, cualquier número, y aprieto el botón y presiono el botón adicionar, y vemos como aquí abajo mi vector se dibuja y yo puedo ir probando el número 132 y me lo adiciona, y así sucesivamente. De la misma manera tenemos que hacer para los demás botones, programarlos para que puedan funcionar. Y nada, entonces eso sería todo. Como siempre ya saben, lo voy a dejar este proyecto para que lo puedan descargar ahí abajo. Así que ya saben, si les gustó el video, pues pueden compartir el video con otros. Y además pueden visitar las redes sociales de Google, del Twitter, del Facebook y el blog. Así que entonces nos vemos para la próxima.